Hoy en día se tarda más en obtener la licencia de mecánico que la de piloto. 24 horas al día, siempre hay alguien aquí que administra todo esto. En nuestra empresa hay alrededor de 120 pilotos, mientras que hay unos 80 mecánicos. Antes existía algo llamado aviación sanitaria. Había bases repartidas por toda Polonia. El aseguramiento con alambre es una de las tareas básicas de un mecánico aeronáutico. ¿Cuánto se gana en este trabajo? ¿Cuáles son las tarifas? ¿De qué dependen? En Polonia, un mecánico aeronáutico puede llegar a ganar más de... Entonces vamos a empezar. En uno de los episodios, amigos míos, en el canal Do Roboti volamos helicópteros y hoy vamos a darles mantenimiento. Aquí conmigo está Kuba, te doy la bienvenida. Hola, Wojtek. ¿Qué es este hermoso lugar y qué son estas hermosas máquinas? Actualmente nos encontramos en la estación de mantenimiento técnico, es decir, en el SOC del Servicio Aéreo de Emergencias Médicas, una organización de mantenimiento donde reparamos y damos servicio a estos hermosos helicópteros. En Polonia tenemos 3 SOT, es decir, estaciones de mantenimiento técnico. Uno está aquí en Varsovia, el segundo lo tenemos en Goleniów, cerca de Szczecin, y también tenemos un tercer SOT que no es estrictamente para helicópteros, sino para aviones, que se encuentra aquí cerca, en Okęcie. En total tenemos 27 helicópteros de este tipo S-135 en Polonia. En Polonia, sí. Además, en ese equipo de aviones en Okęcie tenemos 2 aviones Learjet 75. Ellos más bien realizan transportes programados dentro del país, pero también internacionales. Ok, aquí tenemos, como pueden ver, 4, en realidad 3 helicópteros desmontados. Sí, se podría decir desmontados. Uno está completo porque justamente en un momento realizará vuelos de entrenamiento. Aquí los compañeros pilotos ya se están preparando. En un momento lo vamos a sacar y va a volar para que nuestros pilotos puedan entrenar. Hablando aún de ti, porque hablamos hace poco, está muy bien que esté aquí, que podamos conversar. ¿Quién eres y a qué te dedicas aquí? Soy mecánico aeronáutico. También sospecho que poca gente sabe que los mecánicos aeronáuticos también tienen sus propias licencias. Tengo la licencia B13, que es para helicópteros con motores de turbina, pero también tengo la licencia B14, que es para helicópteros con motores de pistón. Por ejemplo, puedes conocer el Robinson R44, no sé si has volado en él, o... Volamos en un episodio justamente con Marcia. Que fue... Sí, también soy un mecánico licenciado en ese tipo de helicóptero. En octubre se cumplirán 7 años desde que trabajo en el servicio de rescate aéreo. Un conocimiento enorme, así que quédense hasta el final porque de verdad este episodio va a estar interesante. Nosotros seguimos mirando alrededor y por supuesto nos ponemos a trabajar. Normalmente en todo el mundo, el helicóptero, precisamente este S-135, se transporta usando ruedas de transporte y una barra de remolque. Pero aquí, para nuestras necesidades, se creó este dispositivo que nos permite mover el helicóptero mucho más rápido y de manera más eficiente, tanto para meterlo como para sacarlo. Todos los helicópteros que, como mencionaste aquí, hay 27 en Polonia, cuando tienen que pasar por mantenimiento, tienen que volar aquí, por ejemplo, a... Sí, aquí o precisamente a Goleniów, sí. Suceden situaciones en las que la avería es tan grave que el helicóptero no puede volar hasta nosotros. Así que en ese caso realmente se pide una grúa, un tráiler grande con grúa hidráulica, sí. Y entonces simplemente el helicóptero es transportado sobre ruedas, sí. Se desmontan las palas. Por supuesto, hay un procedimiento especial para transportar ese tipo de helicóptero por carretera. Entonces nosotros vamos, desmontamos el helicóptero, lo cargamos en el tráiler y luego ya llega aquí con nosotros. Supongo que rara vez se descomponen porque en mi vida he visto un helicóptero en una grúa o sobre ruedas. Rara vez. De hecho, es raro que tenga que llegar hasta nosotros por vía terrestre. Normalmente vamos al lugar, ya sea que la avería esté en el campo o en la base y sea algo más serio, tratamos de arreglarlo ahí mismo para que el transporte sea la última opción, ¿sabes? Ok, o sea que también podemos dar servicio en las instalaciones del cliente, sí. Ya que tenemos aquí un helicóptero completamente funcional que en un momento va a despegar, tal vez puedas decirnos 2 o 3 palabras sobre este equipo. Después, por supuesto, pasaremos a los que están desmontados, así que realmente va a estar interesante porque todas esas turbinas, los elementos, la precisión que tienen es increíble, así que estoy súper emocionado por este episodio. Pero aquí, ya que todavía tenemos este equipo en estos colores, podemos hablar de él. Claro, entonces, solo para recordarlo una vez más, este es un helicóptero Eurocopter S-135 del año 2010. Aquí también se aplicó un boletín de servicio, se podría decir una especie de actualización del helicóptero al estándar P3. ¿Quién cabe aquí en un helicóptero así? En esta versión tenemos la configuración de entrenamiento, es decir, aquí tenemos como 2 pilotos. O sea, tenemos 2 palancas, 2 juegos de controles, porque esta es una configuración de entrenamiento, o sea, era para 2 pilotos. Pero en general, cuando estos helicópteros operan en misiones HEMS, del lado derecho al frente está nuestro comandante, es decir, nuestro piloto. Del lado izquierdo tenemos al rescatista, que aquí le decimos Chach, o sea, el miembro de la tripulación de HEMS.
Y aquí atrás, en este asiento, se sienta el médico. Ese segundo asiento no existe, solo hay una camilla que es exclusivamente para el paciente. Las personas siempre tienen que arreglárselas en cualquier situación, ¿verdad? Aquí no se puede agregar a nadie más a esta tripulación, ¿cierto? No, claro, cuando se va a algún incidente, rara vez es solo nuestra tripulación, ¿verdad? Seguramente ya hay otros equipos terrestres en el lugar. Pero muchas veces pasa que nuestro helicóptero es el primero en llegar al lugar del incidente, así que ellos dos realmente tienen que manejar esa situación de crisis médica por su cuenta, porque el piloto aquí principalmente tiene la tarea de supervisar el helicóptero. Si aterrizamos en algún lugar no preparado, entonces, como digo, el rescatista y el médico van a brindar ayuda y el piloto tiene que estar alrededor del helicóptero, asegurando la seguridad para que ninguna persona ajena se acerque y dañe el helicóptero. Ok, entonces tenemos dos personas que salvan vidas. ¿Pueden imaginarse, queridos amigos, lo grande que es Polonia, cuántos habitantes tiene, cuántos accidentes y otras situaciones graves pueden ocurrir? Y solo tenemos 27 de estos equipos en Polonia. Sí. Sí. ¿Y 27 contando los que están en mantenimiento aquí? Sí. Ajá, entonces tenemos 3. Actualmente fuera de servicio. Tenemos 21 bases así fijas. Tenemos una base más de temporada en Koszalin que se abre durante la temporada de verano, digamos, para apoyar esa región de Pomerania, ¿sí? Creo que para finales de 2028 esa base en Koszalin ya será permanente todo el año. Ok, y todo esto es estatal, ¿verdad? ¿No son empresas privadas? ¿De servicio? No, todo es como una empresa estatal. O sea que tú también trabajas, digamos, para el Estado? Sí. Incluso si eres técnico aquí, trabajas para toda esta empresa. Sí. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe está bajo el Ministerio de Salud. Ok, entonces esperamos un momento hasta que el helicóptero despegue, lo veremos en vuelo y en un momento regresaremos al hangar y verán cómo se ven estos helicópteros completamente desarmados. Entonces, caballeros, en un momento despegarán. ¿Será una práctica, digamos, un vuelo de prueba? ¿Cómo es eso? En este caso será un vuelo, se podría decir, de repaso. Cada piloto debe realizar un vuelo de entrenamiento o de verificación, así que eso es lo que va a suceder ahora. Tal vez a los espectadores les gustaría ver un episodio en el que yo haga algo así con un piloto instructor o con un instructor de aviación de rescate, por ejemplo. Si es así, escríbanlo en los comentarios, tal vez podamos hacer algo así. Si hay muchos comentarios, entonces Lotnicze Pogotowie Ratunkowe también aceptará hacer ese tipo de material. Por ahora estamos haciendo un material sobre los mecánicos y hacia eso vamos. ¿Ustedes como mecánicos también tienen licencia para volar este tipo de aeronaves o no necesariamente? No necesariamente, yo personalmente no la tengo. Por supuesto, hay mecánicos que también tienen licencia de piloto, pero en nuestro caso no es un requisito. Por supuesto, a veces participamos en vuelos después del mantenimiento y sucede bastante seguido. Tenemos que realizar un vuelo técnico para revisar todos los sistemas, así que en ese caso sí participamos en ese vuelo de prueba, pero no como piloto, sino como personal técnico a bordo que revisa todos los parámetros de vuelo usando diferentes dispositivos. Y al principio del episodio mencionaste unas licencias para 2 tipos de helicópteros. ¿Esa es una licencia para poder darles mantenimiento? Sí, así es. Como dije, tengo la licencia B13, pero la pura licencia en sí realmente no me autoriza a nada, ¿verdad? Primero tenemos que obtener el certificado de tipo, o sea, la capacitación para el tipo, es decir, el entrenamiento para una aeronave específica, ¿verdad? Para poder darle mantenimiento, pero solo a una aeronave específica, ¿verdad? A pesar de eso... Es como un mecánico de autos, que eres mecánico, no sé, terminas la escuela técnica y puedes reparar cualquier modelo de auto. No. O sea, claro que puedo como aprendiz, en el sentido de que puedo trabajar bajo la supervisión de alguien que tenga la licencia y puedo ganar experiencia, pero para ser un mecánico de pleno derecho, o sea, para poder certificar mi propio trabajo, pues lamentablemente no puedo. Solo puedo hacerlo únicamente en esos tipos para los que tengo la capacitación y la autorización. ¿Cuánto va a durar ese vuelo? ¿Cómo es? Son como 2 horas, según lo que dijeron los muchachos. Sí, 2 de ellos volaron, estuvieron probando. Entonces vamos a despegar. Aquí, detrás de nosotros, está probablemente el helicóptero más desarmado de todo este hangar. ¿Qué pasó aquí que tuvieron que desarmarlo tanto? Sí, este helicóptero está muy desarmado. Encontramos una especie de grieta estructural en la viga de la cola. Y lamentablemente la reparación de algo así no está dentro de nuestra jurisdicción, así que toda esa viga tuvo que ser enviada de regreso a Alemania, al fabricante. Y por eso tuvimos que quitar esa viga. Pero te voy a contar como dato curioso que vinieron a visitarnos en el momento perfecto, porque quitar una viga así sucede en promedio una vez cada 5 años.
así que con más razón asegúrense de ver hasta el final. Ya estamos junto a este equipo, entonces, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo se ve? Estas son las turbinas, los motores, ¿verdad? Sí, aquí tenemos justamente dos, como pueden ver, dos motores, los llamados turboeje. Por su construcción y funcionamiento son similares a los motores que tenemos en los aviones de pasajeros. Pero aquí los gases de escape no nos dan empuje, sino que impulsan una turbina libre. Mediante esta turbina libre se impulsa el eje, que obviamente ahora no está aquí. Pero aquí está el eje y sale justamente del motor, entra a la transmisión. La transmisión, que es como una caja de cambios, se puede comparar con la de los autos. La transmisión transfiere la potencia del motor al mástil principal, es decir, impulsa la pala, pero también a la viga de cola y a la hélice de cola, que justo aquí no tenemos, ¿verdad? Todavía me da miedo preguntar si yo aquí podré hacer algo en absoluto. Por ahora abrí la puerta, pero con gusto les ayudaría en todo esto. Pero viendo toda esa teoría complicada de la que hablas, me da miedo que pueda ser difícil. Sí, eso también está relacionado con que la aviación son procedimientos, ¿verdad? Y sí, para que tú, incluso como practicante, pudieras hacer cualquier cosa en el helicóptero. No sé, sostener algo, no sé, aflojar algún tornillo, incluso bajo mi supervisión. Tú de todas formas tienes que tener una capacitación interna con nosotros sobre las normas de seguridad, los procedimientos, en general sobre cómo moverte aquí en el hangar, así que lamentablemente hoy no vas a poder hacer nada directamente en una aeronave real. Pero también tenemos preparada una sorpresa para ti en esta ocasión. Más adelante en el video tendremos algo especial para ti. No, vamos, sigamos adelante para que podamos hacer algo ya. Con este equipo no se puede hacer mucho porque está completamente desarmado. Volviendo a eso, digamos, enviaron la parte trasera al servicio. ¿Por qué sigue aquí completamente desarmada? Aquí tenemos helicópteros. Cuando llegan a nosotros, se les hacen los llamados mantenimientos mayores. Distinguimos el mantenimiento anual, es decir, una vez al año el helicóptero viene a nosotros, lo desarmamos completamente, revisamos los componentes que están aquí, los que por supuesto indica el procedimiento, y esa es como la básica de las más pesadas, que es justamente el trabajo anual, pero también tenemos algo llamado mantenimiento periódico. Es decir, eso es una vez cada 3 años, y cuando el helicóptero llega a nosotros también lo desarmamos. Pero en ese momento ya es una revisión realmente completa, se podría decir, la más exhaustiva. Y ese helicóptero, creo, está ahora justamente en ese mantenimiento periódico, ¿no? O sea, en ese servicio que se hace una vez cada 3 años. Tenemos que revisar uno por uno todos los componentes, la estructura, para que simplemente el helicóptero sea apto para volar y seguro para que todo esté en orden. ¿Cuánto dura ese tipo de servicio? Digamos, no sé, de 3 semanas a 1 mes para los trabajos más sencillos, los anuales, porque hay un poco menos de tareas que hacer, hasta 1 mes, mes y medio en ese tipo de mantenimiento periódico, sí. Entonces, viendo que hay 27 equipos en Polonia y el año tiene 12 meses, ¿siempre tienen trabajo? Siempre tenemos trabajo. No hay una situación en la que tengamos, no sé, una semana de paro que no tengamos absolutamente nada de trabajo, sí. Y mirando aquí en toda la nave, ya he contado, no sé, unas 10 o 15 personas. ¿Quiénes son estos empleados? Porque veo tanto trabajadores jóvenes como algunos un poco mayores. Se nota, con más experiencia. Que no mencioné al principio y debería haberlo hecho. La aviación, y especialmente la mecánica aeronáutica, es realmente un deporte de equipo. Cada vez la mayoría de las tareas las hacemos juntos, o si surge algún problema en el que tenemos que pensar, siempre lo resolvemos juntos, compartimos nuestras experiencias. Todos aquí son muy importantes, pero en realidad se pueden distinguir 3 tipos de mecánico aeronáutico. Mecánico en formación, es decir, una persona que no tiene certificaciones, no tiene licencia, no puede realizar tareas en el helicóptero de manera independiente ni certificarlas. Tenemos al mecánico licenciado de categoría B, es decir, una persona como yo, que ya puede realizar tareas por sí misma, certificarlas, pero también puede certificar y supervisar el trabajo de los mecánicos practicantes. Pero también tenemos algo llamado mecánico principal. El mecánico principal tiene una licencia de categoría C y está autorizado para cerrar y emitir certificados de retorno al servicio, es decir, certificar que la aeronave está lista para volar después del mantenimiento. Y precisamente ese mecánico principal, además de supervisar el trabajo de los mecánicos en el helicóptero y asignarles tareas específicas, al final también emite ese CRS que permite que el helicóptero vuele y participe en misiones. Quizás vayamos con ese mecánico principal y aún así me asigne alguna tarea que podamos realizar. Hola, Adrián. Hola, Kuba. Hola, Wojtek. Hola, bienvenidos. Acercaremos aquí el micrófono, vamos a ver qué vamos a hacer, cuáles son las tareas que nos dio el mecánico principal. Bueno, para hoy, ya que los trabajos en DXD están llegando poco a poco a su fin, vamos a poner las palas en el rotor principal. Es una tarea bastante interesante, tenemos aquí un equipo fuerte, seguramente también lo lograremos. O sea, trabajo en equipo, como dijiste. Así es. Manos a la obra.
No hay nada que esperar aquí. Aquí tienen todos esos planes también, los vi, están escritos, planes de acción, algunas instrucciones y cosas así. ¿Cómo saben qué tienen que hacer hoy y qué van a hacer mañana o la próxima semana? En general, en cuanto a todo el mantenimiento, las órdenes y las tareas específicas las emite el Departamento de Gestión de Aeronavegabilidad Continua. Y nosotros hacemos el mantenimiento justamente de acuerdo con esas órdenes. El orden de las distintas acciones tratamos de establecerlo nosotros, los encargados, para que unas personas no interfieran con otras y para que el mantenimiento se lleve a cabo de manera eficiente. Y cuando te sacamos de este escritorio, normalmente el encargado se sienta aquí y planea estas acciones, o también haces trabajo práctico aquí. Bueno, en general soy una persona que tiene mucha energía, así que en cuanto termino aquí con mis cosas de papeleo, por así decirlo, me voy a apretar tornillos porque eso es lo que me hace falta. Entonces, para no detenerte, vamos a apretar esos tornillos. Un trabajo muy en equipo, debo decir, cada quien sabía lo que tenía que hacer, pero aún así había que dar y seguir órdenes, cada hélice aquí de diferente color. Te corrijo, la hélice está en un avión, aquí tenemos palas, cada pala tiene un color diferente, aquí un puntito, esto está relacionado principalmente con el ajuste de la trayectoria de las palas del rotor principal. Debido a que aquí tenemos una masa giratoria, tenemos que hacer un balanceo, así que esto es para identificar las palas, pero además del balanceo, para que el rotor principal no vibre, también tenemos que asegurarnos de que las 4 palas sigan la misma trayectoria, y para eso necesitamos la identificación. Las palas de colores son para que, por ejemplo, la computadora que conectamos y que analiza los datos nos diga que, por ejemplo, la pala azul necesita que la varilla de mando se alargue o se acorte un cuarto de vuelta, ¿verdad? La computadora lo dice todo, aquí no lo hacemos al ojo, que yo mire. No. O sea, antes todavía puedo contar esto como una curiosidad. Antes de que existieran todas estas computadoras modernas que nos ayudan mucho, usábamos un método de ajuste de trayectoria simplemente cuando poníamos en marcha el helicóptero. Pintábamos las puntas de las aspas con una pasta, un crayón de aceite, y normalmente te acercabas con una varilla, un pedazo de papel al aspa, y al rotor girando acercabas esa varilla. Ok. Y entonces se veía, por ejemplo, no sé, la azul dejaba una marca que estaba más arriba, la amarilla dejaba que estaba más abajo, y con eso se ajustaba la trayectoria, pero hoy en día es diferente. Era tonto, pero funcionaba, así que no. No, por supuesto que sí, pero aquí tenemos un método un poco menos drástico. Ya que estamos hablando de este equipo, hay muchas cosas que me llaman la atención aquí, desde el disco de freno y las pinzas Brembo hasta las mangueras flexibles que están atornilladas aquí, así que tal vez unas palabras para nuestros espectadores sobre lo que hay aquí, porque está súper interesante. Así es, empecemos por el disco de freno, debido a que nuestros helicópteros operan en terrenos no preparados para llegar al paciente, y lo más seguro es acercarse al helicóptero. Cuando el rotor ya está frenado, por eso también en nuestros helicópteros tenemos este sistema de frenos, simplemente para acelerar el tiempo de parada del rotor principal. Ok. Sí, porque todo está conectado de manera rígida, como ya lo mencioné. Aquí tampoco tenemos esos ejes de transmisión, pero aquí es donde van los ejes de transmisión. Desde los motores. Sí, de ambos motores entran a la transmisión. La transmisión, como su nombre lo indica, nos transmite esa potencia aquí al rotor principal. Entonces, ¿los motores tienen que estar encendidos o se puede, por ejemplo, volar solo con uno y funciona igual, digamos, en ese rotor? Sí, existe esa posibilidad que si uno de los motores deja de funcionar, se puede continuar el vuelo, y supongo que lo más rápido posible hay que buscar un lugar para aterrizar y aterrizar, sí. Y esos flex me interesan mucho. Los flex están aquí porque tenemos como bombas hidráulicas a la izquierda y a la derecha. Las bombas hidráulicas están por eso, en realidad es básicamente nuestro sistema de asistencia hidráulica. Bueno, debido a que aquí hay fuerzas grandes para controlar este helicóptero, por eso se implementó una instalación hidráulica que nos ayuda con todos esos mandos del piloto. ¿Y por qué aquí hay flex? Porque si queremos que la bomba funcione, la bomba es impulsada por la transmisión, o sea, para que se genere presión en la bomba hidráulica, tenemos que tener el helicóptero encendido para que la transmisión esté girando. Y pues en el hangar es difícil hacer eso, por eso aquí tenemos como un adaptador especial en el que colocamos la bomba hidráulica y digamos, impulsa en seco el sistema hidráulico cuando es necesario. O sea, este elemento va añadido, ¿verdad? O sea, esto solo se coloca durante el mantenimiento, como digo. Pero todo este elemento, esto y esto, ¿verdad? O sea, esto es permanente y solo este flex entra aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No está cuando vuela el helicóptero? Entonces no está. No, la bomba está entonces directamente, la transmisión entra en la caja de cambios y la bomba está aquí fijada de forma permanente.
Después también les mostraremos, cuando ya estén instaladas las varillas de mando, haremos todo, porque también tenemos que hacer una prueba de estanqueidad hidráulica. También conectaremos esas esmeriladoras, como las llamamos comúnmente, y también podremos mostrar cómo funciona aquí todo el sistema de control del helicóptero. Aquí todavía tenemos algunos radiadores. Sí, aquí tenemos radiadores a la izquierda y a la derecha. Los radiadores, como sabemos, son para enfriar tanto el aceite de la transmisión como el aceite del motor, ¿verdad? Todavía está súper interesante, súper interesante. Seguimos adelante porque todavía hay mucho de qué hablar. El video sigue y me alegra que lo estén viendo. Dejen un like en este episodio para que esta información se difunda aún más por toda la red. Cuba lo explica muy bien, como pueden escuchar, así que vale la pena que otros también lo vean. Dejen esos likes en este video, tanto para mí como para Cuba y para el canal Do Roboti. Aquí está padre que tenemos 3 equipos desplegados y de cada uno se puede contar algo diferente porque cada uno tiene un servicio distinto. Aquí también tenemos uno, este es el eje donde hace un momento pusimos las palas, ¿verdad? Exactamente. Comúnmente le decimos mástil, entra en la transmisión principal y justamente con la transmisión principal impulsa el rotor principal. Aquí tuvo que hacerse algún tipo de mantenimiento, por eso está retirado. También te cuento un dato curioso, sacar este eje tampoco es algo común. La última vez, no sé, tal vez hace 1 año y medio o 2, lo sacamos, así que realmente llegaron en el momento perfecto. Este es el canal Do Roboti, aquí solo hay cosas interesantes, solo buenos contenidos en este canal, así que vale la pena seguirlo y suscribirse para no perderse episodios como este. Seguimos adelante, yo también tengo una pregunta sobre los empleados que trabajan aquí. ¿Cada persona está capacitada para cualquier trabajo de servicio? ¿O hay, no sé, personas especializadas, no sé, unos solo hacen puertas, otros hacen mecánica, otros hacen, no sé, algo con la carrocería y cosas así? La principal división que tenemos aquí es realmente entre los mecánicos y los técnicos en aviónica. El mecánico, pues ya sabes, ¿no? Se encarga de los temas mecánicos y el técnico en aviónica en realidad es la persona responsable de la electricidad en el helicóptero, o sea, de todos los sistemas. Así es. Viéndolo un poco desde esa perspectiva, un poco desde ahí. Como pueden ver, hay muchos cables, hay bastantes sistemas. También tenemos especialistas en reparaciones de materiales compuestos. Después iremos al WNK, que es el taller de reparaciones de materiales compuestos. Ahí están, se podría decir, los oficiales que se encargan de las reparaciones, ya sea de materiales compuestos o de algunas piezas de chapa. Y también podemos asignar un subgrupo para el mantenimiento de las aspas. El mantenimiento básico de esas aspas lo puede hacer cualquier mecánico con licencia B, o sea, yo puedo realizar ese mantenimiento. Pero cuando necesitamos realizar trabajos más avanzados en las aspas, ya se requieren capacitaciones especiales, por ejemplo, para cambiar esas pestañas de compensación. Eso ya no lo puede hacer, digamos, un mecánico común, sino que tiene que ser una persona que esté capacitada por el fabricante específicamente para trabajar con las aspas. Y entonces solo esa persona puede trabajar en las aspas. Pero la cantidad de conocimiento que se necesita sobre el mantenimiento en general, como dijiste, hay 3 o 2 subgrupos, o sea, el mecánico realmente debe saber sobre qué, de cada elemento, cómo se le da mantenimiento, cómo se reemplaza, cómo se repara, qué puede estar dañado para poder hacer un diagnóstico. Sí. Dios, pero esto es... Para mí toda una vida de aprendizaje. Sí, el conocimiento como la experiencia en sí misma también es importante, pero en realidad la base cuando se trata del trabajo de un mecánico aeronáutico es trabajar con la documentación. Cada fabricante de aeronaves nos proporciona la documentación técnica. ¿Cuántas páginas tiene? Aquí no te puedo decir porque aquí en el SK lo tenemos en una aplicación, se podría decir, pero en el caso del Robinson R44, el manual tiene como 1200 páginas. El trabajo de un mecánico no consiste en memorizar cómo se realiza una tarea porque tampoco se puede hacer así. Proceder, sino más bien encontrar la tarea, el procedimiento adecuado, leerlo bien y realizar el mantenimiento de acuerdo con ese procedimiento. En realidad no solo los pilotos necesitan el inglés, sino también los mecánicos, porque el 99% de los manuales o la documentación de mantenimiento de las aeronaves, sin importar si es de esta o de otras, está en inglés. Yo también personalmente soy egresado de una escuela técnica aeronáutica y normalmente en esa escuela técnica tenía una materia que se llamaba inglés aeronáutico. Por eso, en un momento voy a explicar cómo convertirse en mecánico, pero aquí me surgió una pregunta, porque no sé, cuando llevamos el coche al mecánico, el mecánico busca la falla, tal vez la encuentre, tal vez no, cambia alguna pieza y dice que hay que manejar y observar, y si no se arregla, cambiamos otra pieza. Entonces, ¿de dónde viene, digamos, el conocimiento de ustedes para llegar a eso, ese diagnóstico, por ejemplo, cuando llega el piloto y dice que algo no le funciona, que escuchó un ruido, un golpeteo? Para nosotros es un poco más fácil porque en realidad tenemos ese manual, esa base de donde podemos sacar la información. La mayoría de los fabricantes de aeronaves tienen dentro de sus manuales algo llamado diagnóstico de fallas. O sea, cuando aparece una falla, algún síntoma de falla.
Si, no sé, se encendió una luz de advertencia sobre X, por ejemplo, entonces hay que revisar esto y esto, porque eso pudo haberlo causado, ¿sí? También lo más importante es, ante todo, la entrevista con el piloto, sí, porque normalmente es el piloto quien nos reporta la falla, así que la base realmente es la entrevista para entender exactamente qué fue lo que pasó según el piloto, y eso nos facilita llegar al objetivo, resolver ese misterio, se podría decir. Y para cerrar este tema, ¿cómo se puede llegar a ser un mecánico así? ¿Cómo es el camino para llegar a este lugar y dar servicio a estos helicópteros? También voy a decir otra cosa, tal vez controvertida, tal vez no tan controvertida. Me parece que hoy en día toma más tiempo obtener la licencia de mecánico que la de piloto. Esto está relacionado, por supuesto, con la adquisición de experiencia, pero también las propias regulaciones realmente nos limitan. Para convertirse en mecánico aeronáutico de la categoría en la que yo estoy, B13 se necesita trabajar como aprendiz en el entorno de mantenimiento por un mínimo de 3 años. ¿Para convertirse en aprendiz? No, para convertirse en aprendiz puedes hacerlo de inmediato, por así decirlo. No necesitas tener ningún ¿Técnico y cosas así? Ahorita te hablo justamente sobre el técnico. Ese tiempo de prácticas para la licencia lo acorta justo el bachillerato técnico. Porque normalmente, si una persona viene después de la prepa, ese tiempo para obtener la licencia no es de 3 años, sino de 5 años. Y también te puedo contar un dato curioso que tú, como egresado del técnico en electrónica, creo, así es. El reglamento no solo habla de los técnicos aeronáuticos, sino también de tu profesión, según lo que leí. O sea, tú también podrías, en realidad, después de 3 años, ya convertirte en un mecánico licenciado, y no en 5. Entonces, después de 3 años me convierto en un mecánico licenciado y ya trabajo como mecánico. Sí, claro. Obviamente todavía hay que completar algunos cursos diferentes en el camino. Principalmente son módulos de conocimientos generales de aviación, pero también personalizados. Hay que aprobar entre 10 y 12 de esos módulos. Durante esos 3 años de práctica también hay que ir aprendiendo esos módulos. Cuando ya tenemos aprobados los módulos, entonces tenemos que hacer esa capacitación para ese tipo de aeronave. Cuando ya tengamos la capacitación para ese tipo de aeronave, los 3 años de práctica y los módulos aprobados, entonces recién podemos solicitar la licencia ante la Autoridad de Aviación Civil. Así que ese camino pues no es tan sencillo, diría yo. Si ya se asustaron con esta información, después probablemente será aún más complicado, pero vale la pena escuchar a todos ellos. ¿Estas prácticas son pagadas? Es decir, ¿alguien que asiste a estas prácticas gana dinero o paga por ellas como si fuera un curso de capacitación? O sea, también hay que diferenciar un poco, porque un mecánico en formación no es simplemente alguien que viene a hacer una práctica. Por supuesto, también recibimos practicantes de esas escuelas técnicas aeronáuticas, que vienen por un mes, una vez a la semana, pero estamos hablando de los de 3 años. Pero eso es como un empleado normal, solo que su estatus, claro, depende de la empresa, pero aquí se llama mecánico en formación, que está haciendo la práctica para obtener la licencia. Pero eso, trabaja normalmente, gana dinero, tiene un contrato laboral, bueno, al menos aquí tiene un contrato laboral, trabaja y va adquiriendo esa experiencia, sí. También tiene que aprobar esos cursos y si no los aprueba seguramente se va porque no es apto para este trabajo. En total, aquí en este taller en Varsovia, ¿cuántas personas trabajan? Creo que alrededor de 25 o 30, sí. Por supuesto, también vale la pena mencionar que trabajamos en 3 turnos, eso no lo habíamos dicho. El primer turno, que es de 8 a 16, justo en el que estamos hoy, pues es obvio que el rendimiento de las personas durante el día es mayor, así que la mayor parte del trabajo avanza durante el día, es decir, en este primer turno. El segundo turno, se podría decir, es más bien un turno que sale a las bases, porque, por ejemplo, si en Polonia tenemos alguna falla en alguna base que se puede posponer porque las regulaciones también nos lo permiten, lo posponemos y tomamos medidas después de terminar el turno. Bueno, la mayoría de las bases están abiertas hasta las 20:00, así que cuando llega el segundo turno, que trabaja de 16:00 a 24:00 en ese turno, es cuando se sale para ir a la base y preparar el helicóptero, sí. Y también tenemos el turno nocturno, de las 24:00 a las 8:00 de la mañana, pero ese es estrictamente como una guardia. Súper, entonces ahora, ¿a dónde vamos? Porque en la siguiente etapa quería mostrar algo. Quería mostrar, sí, porque obviamente el hangar es el hangar, pero en realidad el hangar no sería nada sin el almacén, de donde sacamos nuestras piezas, así que creo que ahora vamos a pasar al almacén y ahí también diremos unas palabras. Vengan con nosotros. Ahora estamos en el reino de Adán. Te saludo cordialmente. Hola, almacén de alta estantería. ¿Tienen aquí todas las piezas que se necesitan para los servicios? ¿Cómo es eso? En general son cosas pequeñas, las llamadas piezas estándar como arandelas, pasadores y tornillos, pero también aquí se encuentran cosas más grandes como asientos de piloto y piezas más grandes como una transmisión o un motor, que es una de las partes principales del helicóptero.
pero las piden para un servicio específico porque saben que algo se descompuso, lo van a reparar y tienen que traerlo aquí. O como por ejemplo veo allá un tanque de combustible, algunos rotores y cosas así. Eso está aquí esperando por si se descompone, entonces lo cambian. Así es como se ve. Parece que en esta situación, si hay una falla en el campo, como le llaman, tenemos piezas de repuesto en existencia. Está previsto que 3 motores o 2 palas o el rotor principal se reponen constantemente. Y de las cosas pequeñas ya las compramos con anticipación, unas 200 o 300 piezas, así que son cosas pequeñas, esos elementos que deben estar siempre disponibles. Ok, entonces están preparados. Aquí detrás de nosotros hay unas máquinas interesantes que creo que rara vez se ven en almacenes internos como este. ¿Qué tipo de máquinas son? Sí, eso es lo que se llama un sistema automatizado de almacenamiento. Se trata de que no necesitamos estantes tan grandes como los de arriba. Todo está guardado, como pueden ver aquí, en cajones que se mueven automáticamente. En cualquier momento podemos bajar un cajón específico donde se encuentra una pieza en particular. Por un lado, esto hace que necesitemos menos espacio para almacenar estas piezas y por otro lado es más rápido de manejar. No tengo que buscar en los estantes como en un almacén estándar. Pero podrías escribir, por ejemplo, que estás buscando una arandela de tal y tal tipo y Y cada cajón contiene alrededor de 15 bandejas. Cada cosa está descrita por separado. Si se acaba el stock, pedimos más cosas. ¿Cuántos cajones como estos hay aquí? Cada máquina contiene 35 cajones y cada uno está lleno en este momento. En cualquier momento podemos poner en marcha esta máquina, sacar una pieza específica y enviar a un mecánico a atender una avería en cualquier rincón de Polonia. Entonces aquí recogemos las piezas y seguimos al servicio. El servicio de helicópteros no es solo ese trabajo manual que mostramos abajo, sino también trabajo en la computadora. Estoy aquí con Rafał, mucho gusto. ¿Qué sucede aquí en su oficina? Hola, estamos en la sala del Departamento de Ingeniería, como se le llama normalmente en la jerga. De hecho, es el departamento de apoyo de ingeniería para todo el proceso de mantenimiento de aeronaves. Aquí estamos brindando apoyo directo a los mecánicos durante todo el proceso de reparaciones, modificaciones y otros mantenimientos, donde consultamos, por ejemplo, con fabricantes externos sobre procesos de reparación más complicados, así como también proporcionamos el procedimiento para realizar tareas específicas. Las tareas que nos asigna el Departamento de Gestión de Aeronavegabilidad Continua. Ok, entonces aquí reciben la orden de que algo se descompuso, que hay que reparar algo. Ustedes, por así decirlo, asignan quién debe hacer qué y transmiten todas esas instrucciones, ¿verdad? Sí, además de eso también brindamos soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para toda la flota de aeronaves. En LPR, donde hay un solo ingeniero de guardia, él tiene el teléfono de emergencia y si llegara a presentarse alguna falla técnica en Polonia, en alguna de nuestras aeronaves, entonces el piloto llama al ingeniero de guardia. Él es el primer contacto para determinar si la máquina está en condiciones, si no lo está o si puede continuar la misión. O también si es necesario suspender la guardia y, como decimos nosotros, organizar el apoyo para reparar esa aeronave lo más rápido posible. Ok, aquí también veo en el monitor que sus helicópteros del EPR, ¿verdad? Aquí en una página. ¿Es esto una vista general, digamos, de los vuelos en Polonia? Aquí a la derecha tenemos nuestro sistema Observer, donde en tiempo real se muestra toda nuestra situación operativa, cómo está ahora y dónde se encuentra cada helicóptero en este momento. ¿En qué situación está? ¿Está volando ahora? ¿Cómo lo ves tú con tu ojo profesional? Como se puede ver por estas líneas, sí, se ve que 3 bases están ahora en misiones. 2 de ellas, por las líneas rojas, se puede ver que son misiones de rescate y una es una misión de transporte de un hospital a otro. Las 24 horas del día siempre hay alguien aquí supervisando todo esto y ustedes envían esta información para que los helicópteros reciban mantenimiento abajo. Muchas gracias, seguimos adelante con este trabajo manual y les deseo todo lo mejor. Muchas gracias, igualmente. Hablaste de 25 mecánicos, pero hace un momento estuvimos en ese edificio de oficinas, hablamos con los ingenieros, había muchísimas oficinas y personas ahí. Entonces, ¿cuántas personas trabajan aquí en total? En general, en el servicio de rescate aéreo, como una sola empresa, trabajan alrededor de 850 personas. Está bien. Entonces es una empresa bastante grande. Por supuesto, no todos están aquí en Varsovia porque también están destinados en todos esos SOT y también en todas esas bases. Sí, entonces solo de pilotos en nuestra empresa hay alrededor de 120, sí, mientras que de mecánicos hay como 80, sí.
Y tampoco todos trabajan aquí en el lugar, sino que también hay los llamados mecánicos de base que trabajan únicamente en una sola base y se encargan del helicóptero que está ahí en el lugar. Sí, y ellos también son como el primer contacto si ocurre alguna falla en ese helicóptero en particular. Entonces, en ese caso, ese mecánico de base evalúa la situación, digamos, y si se necesitan algunas piezas de nuestro almacén central, entonces va otro mecánico desde aquí y juntos resuelven el problema ahí. Es un proyecto increíble. Queridos espectadores, cuando vean un helicóptero del EPR en el cielo, piensen que casi 1000 personas trabajan para que 27 aeronaves, ojalá los veamos lo menos posible en nuestro cielo, pero que funcionen bien y ayuden eficazmente a las personas. Y también recuerden que si quieren ver otros episodios interesantes en el canal DoRoboti, pueden enviarme esos buenos contactos por correo electrónico. El correo aparece aquí. De manera similar pasó con LPR, uno de los espectadores me recomendó a una persona de contacto con la que nos comunicamos y por eso estamos aquí en el aeropuerto, en la base de Varsovia, así que muchas gracias por todos esos contactos que me envían. Envíen aún más, estamos haciendo materiales interesantes especialmente para ustedes, así que denle like a este episodio. ¿Y ahora a dónde vamos? Al taller de reparación de compuestos. Ok, vamos. Así que ahora estamos en el taller de reparaciones de compuestos. Ante todo, como lo indica el nombre, es un taller de reparaciones de compuestos, es decir, todo tipo de reparaciones en materiales compuestos. Nuestro helicóptero, el S-135, en gran parte está compuesto, su estructura, de materiales compuestos. El material compuesto puede sufrir varios tipos de fallas, como delaminaciones de las capas, sí. Y si encontramos precisamente una falla de ese tipo que requiere una reparación de material compuesto, entonces la traemos aquí con los muchachos. Aquí tenemos el estabilizador horizontal que está precisamente en proceso de ese mantenimiento y los muchachos en este momento están realizando una reparación en los materiales compuestos. Pero no solo en materiales compuestos, ¿no? Sino también en materiales metálicos de aluminio, sí. No se reemplazan, digamos, esas piezas para comprar una nueva y poner ese elemento, porque aquí veo una grieta. Sí, o sea, principalmente tratamos, sobre todo si el fabricante lo permite, tratamos de reparar ese componente antes de reemplazarlo. Aquí está perfectamente marcada la grieta de este mamparo cortafuego, porque este es el mamparo cortafuego que rodea el motor. Y aquí probablemente simplemente se pondrá un parche remachado. Y gracias a eso en realidad se ahorra dinero, porque un componente nuevo como ese cuesta muchísimo. Y si el fabricante nos permite hacer ese tipo de reparación, pues la aprovechamos y simplemente hacemos esa reparación. Pero este material aclara muchas dudas, porque cualquiera podría pensar que si uno piensa en un helicóptero, piensa en el piloto, o sea que los pilotos trabajan en el servicio de ambulancia aérea. Y aquí no solo trabajan 1000 personas, ¿no? Sino que también hay muchas profesiones diferentes que uno no esperaría que realizaran actividades en el servicio de ambulancia aérea, ¿verdad? Sí, exactamente. Al final, en las primeras páginas de los periódicos casi siempre aparecen los pilotos y luego tal vez la tripulación. Pero también vale la pena recordar que si alguna vez ven un helicóptero de la ambulancia aérea en el cielo, o por supuesto nuestro avión desde Okęcie, recuerden que ustedes también están aquí, que también estamos aquí y en realidad formamos una base fuerte para que esas aeronaves puedan volar y para que las tripulaciones estén seguras. Y también, pasamos a la siguiente etapa de este episodio. Aquí tenemos una reliquia. Sí, es una reliquia, un pedazo de la historia de la ambulancia aérea. El helicóptero Mi-2, que en realidad fue pues, el predecesor de nuestros SK, claro, no tecnológicamente, pero simplemente antes de que llegara la era de los SK en la ambulancia aérea, durante muchos, muchos años, este helicóptero volaba y salvaba la vida de los pacientes. El último Mi-2 que retiramos del servicio fue, si no me equivoco, en el año 2011. ¿Y en Polonia desde cuándo existen helicópteros de rescate? Se puede decir que los helicópteros de rescate existen, diría yo, desde los años 50 o 60, me parece, precisamente en los predecesores de este helicóptero. Antes existía algo llamado aviación sanitaria, ¿verdad? Había bases distribuidas por toda Polonia. En el año 2000, todo esto empezó a funcionar bajo una sola entidad, como si hubiera pasado por un cambio de marca, y desde hace 26 años tenemos el servicio de ambulancia aérea. Pero también vale la pena recordar esa parte de la historia. Tal vez alguno de los espectadores recuerde esos helicópteros que aún volaban en nuestro cielo polaco. Escríbanlo en los comentarios porque aquí ya se ven bastante desgastados, pero son bastante interesantes. Otro hangar y más curiosidades. Aquí estamos junto a una maqueta de avión, pero este avión alguna vez voló.
Así es, este avión hasta hace 1 año y medio más o menos, o incluso hace 2 años, todavía estaba en servicio normal en el SOC, en Okenche. Actualmente lo usamos para entrenar a las tripulaciones médicas, ¿verdad? Ahora sirve como una especie de maqueta en un entorno real de avión. Las tripulaciones médicas pueden practicar diferentes tipos de procedimientos médicos en el paciente. Pero hay aviones similares volando ahora, ¿verdad? Todavía hay uno de esos volando y también 2 Learjets más. Y aquí, esos aviones más pequeños que vemos a mi derecha, hay 3 de esos parados. Esos no son realmente para transporte. No, esos son precisamente los Tecnam P2008. En su momento, aquí en nuestro servicio de rescate aéreo, para poder contratar nuevos pilotos, para conseguir pilotos, se creó un programa en el que los pilotos podían acumular horas de vuelo, porque para ser piloto en el servicio de rescate aéreo necesitas tener un total de 1000 horas de vuelo. Como ahora claro que me puedo equivocar, como comandante de la aeronave, sí. Para que no nos equivoquemos algún día, por favor escriban en los comentarios si les gustaría ver un episodio justamente con los pilotos del servicio de rescate aéreo. Tal vez así podamos lograrlo si hay muchos comentarios. Sí, y para eso justamente se creó la llamada pequeña flota, que consistía aquí en estos 3 aviones Tecnam P2008 y 2 Robinson R-44 que están en otro hangar, así que también podemos ir allá y mostrarlos. Ok, entonces aquí se hacían pruebas, se aprendía a volar y aquí también veo una maqueta de helicóptero a la que también iremos en un momento. Sí, iremos en un momento. Por ahora no vamos a hacer spoilers a los espectadores, pero sí, nosotros ya lo vemos, pero eso estará relacionado exactamente con una tarea para ti, pero eso será después. Así que vale la pena quedarse hasta el final de este material. Sé que es largo, pero Cuba lo cuenta de una manera tan interesante que no quisimos quitar demasiado de este material y dejamos casi todo lo que grabamos, así que seguimos adelante. Así es. ¿Tenemos otra tarea por delante? Así es, vamos a asegurar los tornillos con alambre de seguridad. Asegurarlos con alambre de seguridad es una de las tareas básicas de un mecánico de aviación. ¿Te imaginas para qué puede servir esto? Pues para que esos tornillos o tuercas no se aflojen. Así es, exactamente. No hay una manera más segura de asegurarse. O sea, vamos a conectar una con la otra así. Sí, y en este momento lo hago de esta manera para que un tornillo, si acaso se quiere aflojar, apriete el otro. Así que se sostienen mutuamente de la mano. Pero dices que esa es la tarea más común, o sea, el asegurado con alambre, pero así se aseguran todos los tornillos. No todos, pero prácticamente todos en todos los elementos giratorios. Además del asegurado con alambre, también tengo pasadores. Los pasadores y el asegurado con alambre son las formas más comunes de asegurar los tornillos y tuercas para que no se aflojen. Bien, Wojtek, como viste arriba el asegurado con alambre, el ejemplo de manual de Adrián de cómo se hace, también nos gustaría comprobar cuáles son tus habilidades para hacerlo. Todavía no lo he hecho. Aquí tenemos una válvula de bypass, por supuesto retirada de servicio, marcada en rojo, o sea, ya no está apta para su uso. Pero podemos usarlo como maqueta para que intentes aquí asegurar con alambre estas 2 tuercas entre sí. Siempre es una nueva experiencia, sí. Primero lo pasamos por un agujero aquí. Exactamente por aquí, por esto. Aquí, sí. Bien, súper. Ahora puedes aflojar. Ok, y ahora miramos. Medimos hasta dónde queremos llegar con este alambre. Y ahora puedes asegurar con alambre, girar. Oh, bien, genial. Y ahora pasamos ese alambre de seguridad por este orificio, pero eso ya sin asegurar. Genial, bien. Y ahora agarras ese alambre de seguridad de este lado, agarra aquí. ¿Aquí? Sí. Bien, asegura y fíjalo con alambre. Súper bien. Y la última acción que tenemos que hacer es cortar aquí el exceso de este alambre. ¿Aquí? Sí. Y al final, por supuesto, también podemos asegurarlo doblándolo hacia adentro. Perdón, es la primera vez que tengo contacto con una herramienta así que asegura el alambre, así que estoy impresionado. Creo que esto se hace principalmente en la mecánica aeronáutica. En la automotriz rara vez se ve este tipo de aseguramiento. En la aviación lo usamos para asegurar los tornillos y que no se aflojen. Para no quedarme solo en palabras, amigos, y para poder presumir después que realmente reparé un helicóptero, aquí Cuba nos preparó una tarea con una maqueta. ¿Qué tipo de maqueta es esta? Así es, este es un helicóptero retirado del servicio que el servicio de rescate aéreo compró.
principalmente para que las tripulaciones médicas puedan entrenar, así que aquí también tenemos para ti la siguiente y última tarea preparada para hoy. Pero mencionamos, ven que habrá una curiosidad y será una tarea, así que también la realizaré aquí en este helicóptero. Así es. En un helicóptero real, una tarea real. Ya conoces la tarea porque es el aseguramiento de tornillos con alambre, solo que ahora es como si estuvieras en un entorno de mantenimiento real, en un helicóptero real. Hago lo mismo, lo que recuerdo intentaré hacerlo. ¿Está bien que lo corté? Sí. Lo pongo ahora. Así es, aquí lo agarras. Así, aquí. Bloqueas. Fuerte. Está bien, ya puedes aflojar, aunque sea la segunda vez en su vida que Wojtek lo hace. Ya, porque se nos va a romper. De verdad, tanto yo como los compañeros del hangar estamos muy impresionados de lo bien que lo hace, porque sé que los practicantes siempre al principio, cuando aprenden el oficio con nosotros en el hangar, el mayor problema que tienen es con ese aseguramiento con alambre. Y Wojtek es un profesional con P mayúscula. Así que podemos pasar al resumen de este episodio y todavía habrá una curiosidad que se mostrará y comentará, así que quédense hasta el último segundo de este material y vean cómo se ve. Nos estamos acercando al final de este episodio, al resumen. En un momento también hablaremos de estas dos máquinas interesantes, pero a ustedes, queridos espectadores, les pido que si ya llegaron hasta aquí, sé que este episodio fue muy largo, pero realmente no quisimos cortar nada, escriban un comentario diciendo que llegaron hasta el final. Si están viendo este programa en sus televisores, también saquen su teléfono, escriban un comentario debajo de este video en el canal DoRoboti y nosotros pasamos a estas máquinas. ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de helicópteros son estos? Así como antes hablamos de los aviones Tegnam, de las 3 unidades que vimos, esto complementa justamente esa pequeña flota. Están estos dos hermosos Robinson R4, 4 Raven 2, que también servían y sirven para entrenar pilotos, y también para ellos. Tengo una licencia de mecánico aeronáutico y también les doy servicio, los reparo, los cuido, así es. Impresionan. Una vez más les pido, dejen ese comentario si están aquí y ahora pasamos al gran final de este episodio, es decir, cuánto se gana en este trabajo, cuáles son las tarifas, de qué dependen y con qué otro trabajo podemos compararlo. En nuestra profesión principalmente se paga por la responsabilidad, ¿verdad? Solo diré en general que la profesión de mecánico aeronáutico, contrariamente a lo que se piensa, es un trabajo muy bien pagado. Por supuesto no llegamos a los niveles, digamos, de los pilotos, pero no puedo decir que la profesión de mecánico no sea realmente una buena profesión en la que realmente se puede ganar un sueldo digno y bueno. ¿Y su salario depende de, digamos, simplemente trabajar un mes o también tienen la posibilidad de ganar más bonificaciones por, no sé, por el servicio de alguna reparación difícil o de qué depende eso? En gran medida depende de nuestros documentos, es decir, de nuestras certificaciones, ¿sí? O sea, si tenemos la licencia B, entonces recibimos el salario correspondiente al grupo de mecánicos B. Y también en caso de realizar tareas adicionales recibimos dinero extra. Por ejemplo, yo puedo decir que como tengo certificación para 2 tipos de helicópteros, también recibo una gratificación económica por poder trabajar con esos 2 tipos, ¿sí? Pero para un mecánico realmente de alto nivel que tiene más de esas certificaciones, ¿son cantidades que superan los 10.000? Yo pienso que sí, que no solo aquí, sino en general en Polonia, un mecánico aeronáutico puede ganar más de 10.000 zlotys netos. Súper. Bueno, queridos míos, ven que es una profesión interesante, mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad, solo viendo lo que yo hice. O sea, digamos, esos seguros de los tornillos y en segundo lugar lo que tú dices, que cada uno de esos seguros, alguien firma con su nombre que él apretó ese tornillo, él lo aseguró y él es responsable de que no se afloje. Así que un enorme respeto para ustedes, para los mecánicos que observan todo esto desde tierra mientras todo vuela arriba. Así que mucho respeto. Qué bueno que llegaron, queridos espectadores, hasta el final de este episodio. Yo solo les puedo pedir que compartan este material para que se difunda por todo internet porque de verdad es muy interesante y es un gran trabajo el que hacen aquí. Manita arriba, no vamos a alargar más esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a toda la comunidad del canal DoRoboti por sugerirme temas tan interesantes, así que muchas gracias.